Hola, hola.
Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor me les bendiga grandemente en esta nueva mañana, hoy 2 de abril de este año 2024. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta clase de vida cristiana. ¿Cómo se encuentran mis hermanas y cómo han estado? Buenos días, mi hermanito Mario. Por aquí bien, gracias a Dios, mi hermanito. ¿Cómo ha estado su merced también y Gaby? Bien, hermana Marlene, gracias al Señor, bien, bien, avanzando en la lucha que el Qué Señor nos bien. da día a día y en la Sí, voluntad del Señor, bien de salud y bueno, cada quien ahí en sus actividades, ¿verdad? Como esperamos que todos estén allí en casa o en sus lugares quizás señor. bien, les damos una cordial bienvenida. Así que gracias, hermana Marlene. Oramos unos por otros, ¿verdad? Seguimos orando unos por otros, por cada una de las actividades a realizar en esta nueva semana que el Señor nos permite en este nuevo mes, de igual manera. Así que gloria a Dios y nuevamente a cada uno de ustedes presentes por Zoom y también a aquellos que nos acompañan por la plataforma en Facebook. Bueno, no pude hacer el enlace allí con YouTube. Estaremos compartiendo entonces el enlace a través de la clase en el desarrollo de la misma y pasándola también a YouTube, que hermano Andrés Díaz amablemente toma el link y la descarga o la sube allí en esta otra plataforma. Así que todos y todas, bienvenidos. Gracias al Señor por estar nuevamente en esta clase que el Señor nos permite, y como lo anunciábamos anteriormente, ya iniciando un nuevo mes. Vamos a orar, vamos a colocar delante del Señor. Vamos a, bueno, primero llamar allá listantes de la oración. Está nuestra hermana Patricia Rojas, hermana Natasha, nuestra hermana Mirle, hermana Marlene Marchán, nuestra hermana Lu Fernández, nuestra hermana Elena, nuestra hermana Yasmín Serrano, este servidor, hermano Mario Pico. Y bueno, mientras los demás hermanos estarán haciendo ingreso en la plataforma, también por Facebook, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Así que buenos días a todas, inclinemos nuestro rostro y vamos a ser dirigidos en palabra de oración. Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias al estar nuevamente, Señor, ese grupo de tus hijos e hijas, Señor, delante de tu santa presencia. Te pedimos que tomes el control, Señor, de la clase a partir del comienzo, del inicio, Señor, en la transmisión. Gracias por el tiempo que brindas y das a cada una de nuestras hermanas aquí presentes. Guarda sus corazones, sus vidas, sus actividades, Señor, como hijas tuyas, también en sus labores, en sus trabajos y en cada una de las diferentes responsabilidades, Señor, que hemos adquirido delante de ti. Te pedimos que tomes el control de la clase, no solamente en nosotros, sino también de los docentes, la sabiduría, la interpretación de tu palabra, que es importante, Señor, el entendimiento, también el estar, Señor, sujeto siempre bajo tu palabra. Y también, Señor, oramos por las clases ya establecidas, el inicio en ellas a partir del día de ayer en el instituto, nuestros hermanos docentes, nuestro hermano y pastor Gilberto Pinzón y también los hermanos que acuden a las diferentes clases de acuerdo al pensum, Señor, y en la sabiduría que tú nos brindas y nos ofreces, nos das, Señor, para poder seguir saliendo adelante, memorizando y practicando en tu palabra, Señor. Gracias, Todopoderoso, te damos por un día más de vida, por la oportunidad de estar a través de estos medios tecnológicos, alcanzando en la distancia, aquí en Bogotá, en Colombia, o fuera de ella, aquellos que también estudian, Señor, y siguen cada una de las clases. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, clamo a ti la sabiduría, el entendimiento, la palabra tuya expuesta, Señor, con sencillez de corazón y que sea totalmente entendida. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te damos infinitas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos con la clase que nos corresponde hoy. Vamos a compartir allí, como siempre, lo realizamos pantalla. Y vamos a ir a la clase número 6. A ver, guía para el crecimiento cristiano. Esperemos que sea esta que está por acá. Hicimos el ejercicio hace 8 días de dar respuesta, ¿verdad? En las evaluaciones anteriores. Así que gloria a Dios por el tiempo que el Señor nos permitió el poder estar allí, haber desarrollado algunas preguntas o dar respuesta a algunas preguntas, también a ustedes por haber intervenido. Las inquietudes que puedan quedar allí es importante poderlas resolver a la luz de la palabra del Señor. Entonces, iniciamos clase número 6, miembro activo de la Iglesia Bautista Misionera Emanuel, este servidor, hermano Mario Pico como profesor de la clase, y recordando lo que el Señor nos exhorta a través de su palabra. Vamos a ir de una vez al texto bíblico. Tenemos un texto importante para memorizar y también para poder llevar en ese momento a colación. Gálatas,
5:22. Así que si usted tiene allí su Biblia, sus apuntes, le invito a que pueda acudir a lo que la Biblia dice. Gálatas, repetimos el texto, 5, versículo número 22. Si estamos allí, amén. Si no, lo comparto allí en pantalla también para que lo podamos leer, o si hay algún hermano o una hermana que desee tomar allí la voz, abrir su micrófono, encontrar el texto y compartirlo junto con nosotros. Gálatas 5, versículo 22 y versículo 23. Amén. Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión en su Santo Espíritu. Entonces dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, versículo número 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Recordemos el título de la clase para el día de hoy es el fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu y el texto clave que quede para cada uno de nosotros, Gálatas 5:22 y también el versículo número 23. Haciendo una introducción y un pequeño paréntesis, siempre hace algún tiempo habíamos escuchado de pronto no el texto en lectura, sino de pronto la exposición, ¿sí? Que nos relata bíblicamente, primero pues nos lleva al texto bíblico que es importantísimo poder saber dónde está ubicado y hacer lectura de él. Y por tiempo escuchábamos los frutos, ¿sí? No sé si de pronto usted lo escuchó, de pronto lo practicó, de pronto lo corregimos en nuestra vida, porque somos llamados también a corregirnos cuando hay algún error doctrinal. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios Gálatas 5:22, lo primero que usted puede encontrar allí es que dice más el fruto, ¿verdad? No los frutos. Entonces, no es un plural, sino un singular, donde nos habla de varios elementos incluidos dentro de ese fruto, ¿verdad? Ingredientes, podemos tomarlo así, o elementos que aparecen como definición. Por eso no es los frutos del Espíritu, sino el fruto, porque la Biblia dice, más el fruto del Espíritu es, ¿correcto? Muy bien, después de esa claridad, cierro comillas y continuamos con lo que nos corresponde. Entonces tenemos aquí primero unas definiciones. En el examen 6, o sea, de esta evaluación terminando la clase y para el día viernes, en la voluntad de Dios, estaremos enviando esa evaluación número 6, pues se comprobará nuestras habilidades, su habilidad, tu habilidad en recitar estos importantes versos. O sea, la invitación es poder memorizar lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Insistimos nuevamente en lo importante que es, ya tuvimos la oportunidad de la clase. El señor Henry Drummond escribió una vez, ser como Cristo es lo único de valor en este mundo. Comparado con esto, toda ambición humana es ignorancia y toda honra que se alcance vana. Volvemos a repetirlo, es un pensamiento y ya vamos a mirar quién era él en un pequeño resumen. Henry Drummond escribió entonces una vez, ser como Cristo es lo único de valor, ¿sí? En este mundo. Comparado con esto, toda ambición humana es ignorancia y toda honra que se alcance vana. Este señor fue un famoso abogado y político escocés del siglo XIX, Henry Drummond, y fue un religioso escocés, ministro de la Iglesia Presbiteriana Libre, y se destacó como gran predicador, o sea, fue un predicador en un tiempo determinado y pues fue en su actividad, en lo que él tuvo preparación, un abogado y también político, para no perder allí de vista pues esta primera introducción que es importante. De acuerdo, hoy uno de los trabajos del Espíritu Santo es reproducir a Cristo en cada creyente. O sea, vamos a ir por partes. El trabajo que realiza el Espíritu Santo en mi vida, en su vida, en la vida de aquel de cercano, amigo, familiar, al cual estamos llevando la palabra del Señor por medio del evangelismo, o trazando, ¿verdad? En una invitación a través de la Biblia, pues no podemos dejar por alto de que ese trabajo que hace la tercera persona en la Trinidad es eso mismo, reproducir a Cristo en cada creyente. Me explico.
Cuando usted y yo hicimos el ejercicio de recibir a Cristo y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, porque el que nos convenció fue el Espíritu Santo, ¿sí? No fue con respeto y consideración ni el diácono, ni el pastor, o el hermano, o la hermana, no. Ese trabajo es única y exclusivamente para el Espíritu Santo que sigue operando, ¿sí? O sea, trabajando, convenciendo. Es lo que nos exhorta la palabra de Dios. Cuando usted ya ha recibido a Cristo Jesús, pues Él continúa obrando, ¿verdad? Limpiando, trabajando de dentro hacia afuera en cada uno de nosotros y cada vez más nos deseamos ser como el Señor. Por eso dice que es reproducir a Cristo en cada creyente. Cada vez apuntamos más a la mente de Cristo, a la vida que Cristo comparte para nosotros y ese trabajo es el que da ese fruto, ¿sí? Con respecto a la clase del Espíritu Santo. Cuando se le da perfecta libertad, porque debemos ser claros y nuestra vida debe darle total libertad al Espíritu Santo para que pueda obrar. Pues si es así, produce en nuestras vidas ciertas virtudes o gracias conocidas como el fruto del Espíritu Santo. O sea, esos elementos que leímos allí como introducción en Gálatas 5, pues son unas virtudes, ¿verdad? O gracias conocidas con este título de acuerdo a Gálatas. Como las ramas dan fruto, y aquí ya vamos a hacer una ilustración, comenzamos a ilustrar cómo las ramas dan fruto al recibir vida y sustancia de la vid. Creo que todos hemos tenido, si es posible, la oportunidad de ver un racimo de uvitas, si lo hemos visto colgado, si lo hemos visto naciendo o si lo hemos visto germinando de la misma planta llamada de esta manera, pues qué hermoso es poder ver ese proceso, ¿sí? Cómo inicia, cómo es la preparación y cómo va creciendo, germinando, ¿sí? De acuerdo a ello, este ejemplo de esas ramas, pues dan fruto, ¿sí? Así también el cristiano, usted y yo, que habita, ¿sí? En Cristo, porque es que, ¿por qué lo decimos de esta manera? Porque hay cristianos que no habitan quizás en Cristo, sino simplemente fueron personas que levantaron su mano, dieron a conocer quizás su profesión de fe, pero ha quedado allí entre Dios y la persona si es o no es salvo. Eso no lo podemos saber nosotros, solamente a través de algunos textos, como aquel que nos dice que por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Así que aquel cristiano que habita en Cristo, pues llevará los siguientes frutos. Y dice el Señor allí en Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, lo dice el mismo Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos, haciendo alusión al ejemplo de esta rama o de un viñedo o del crecimiento que puede tener este tipo de fruto allí en la vid. Así que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hemos visto, quizás usted ha tenido oportunidad de ver muchos textos donde la palabra de Dios es totalmente clara con respecto al fruto en el creyente, al crecimiento, a que llegamos a Cristo, cuando llegamos al Señor, pues partimos de cero. Quizás de pronto podemos venir con algunos elementos espirituales, podemos venir con algunos conceptos, ¿sí? Quizás no, porque pues el caso de todas las personas es totalmente diferente cuando llegan al conocimiento de la verdad. Lo único cierto es que cuando llegamos al Señor comienza una transformación y una nueva vida, ¿sí? Y esto hace alusión a este texto de yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Comenzamos y nos añadimos al Señor. Si lo decimos literalmente, pues llegamos allí a esa rama que un poco más adelante lo entenderemos, la cual es el Señor y nosotros somos bracitos, ¿verdad? Que comienzan a germinar, a nacer y más adelante, como dice aquí el texto, pues debemos llevar ese fruto. Entonces, no olvidemos Juan 15:5, yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. ¿Pero qué es la vid? ¿Qué significa vida espiritualmente? La imagen de la vid se empleaba en el Antiguo Testamento para significar al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, al hablar de los sarmientos, que es un vocablo de pronto nuevo para usted, de pronto conocido, o si yo le digo, adelantándome un poco, que sarmiento es el mismo pámpano, pues ya estamos enfocados a esa respuesta, ¿verdad? A algunas personas se les conoce con este vocablo como apellido.
¿sí? Sarmientos, la familia Sarmiento, cosas así. Pero aquí nos está hablando es de que ese mismo pámpano, ¿sí? Al hablar de los sarmientos es pámpano, expresa cómo Jesús y quienes están unidos a él forman el nuevo Israel de Dios, la iglesia cuya cabeza es Cristo. Este fragmento es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces nos detenemos a leer el texto, como lo dice Juan 15:5 y otro tipo de textos hablando del fruto del Espíritu, pero espiritualmente, inicialmente, ¿sí? Esa imagen, ese diseño del Antiguo Testamento, pues lleva un significado especial para el pueblo de Israel. Sí, recordemos que la Biblia nos exhorta, dice que a los suyos vino, al cosmos, pero también a ese pueblo elegido, pero aquellos pues no le tomaron, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento pues habla a nosotros. Nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los sarmientos y expresa, nos da a entender cómo el Señor, ¿sí? Después de haber pasado allí por su pueblo elegido donde muchos no le tomaron, ¿verdad? Pues se dirigió a nosotros los gentiles, ¿sí? Y estamos unidos formando pues ese nuevo Israel allí, encerrado en comillas espiritualmente, perteneciente al Señor, tomado a la iglesia y cuya cabeza es Cristo, ¿sí? Cuya cabeza es Cristo. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, pámpano, pues en definición ya tenemos en cuenta que es vid. Pámpano es un órgano verde desarrollado durante el proceso vegetativo, desde la brotación hasta el agostamiento, ¿sí? Agostamiento que soporta las hojas, los zarcillos y los racimos. Entonces estamos haciendo alusión aquí a lo que dice, apareció en nuestras pantallas, que es yo soy la vid verdadera, de acuerdo a Juan 15, versículo 1 al versículo 17. Encontramos un bello racimo de uvas, bueno, hay diferentes colores con eso, ¿no? Verdes, negritas, diferentes. Pero la idea es que cuando hablamos de sarmiento y cuando hablamos de pámpano, es esta rama que parte de aquí hacia abajo, ¿verdad? Es esa ramita. Y todo el tallo, la raíz y todo esto, pues es la vid, ¿sí? La vid, donde hace alusión literalmente al Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Y somos esos bracitos que van naciendo allí en el Señor Jesús. Pregunta, ¿qué serían entonces las uvas? ¿Qué serían las uvas, mis hermanos y mis hermanas? Si la raíz y el tallo es el Señor y los bracitos venimos a ser nosotros en cada uno, literalmente hablando de una vid, entonces, ¿qué vendrían a ser las uvas en esa misma vid? Todos los que somos hijos de Dios, todas las personas que siguen al Señor, que lo aceptan como Salvador. Sí, ok, digamos que cuando... Fruto, Sí, mi hermana, adelante. Y buen día, hermana Natasha y hermana Patricia. muy buenos días. El fruto, bendiciones a todos. El fruto que nosotros producimos, esas son las uvitas. Es Muy bien. decir, el fruto que damos, por tu Mm, fruto los conoceremos. ok, Entonces, nosotros estamos unidos a la vid, sí, que es Jesucristo, que es Dios. Nosotros somos los pámpanos y de allí el pámpano bota fruto, pero yo le quería hacer una pregunta, pastor. sí, Si mi en la hermana. antigüedad la vid era el pueblo de Israel, es decir, esto no crea confusión. En el Antiguo Testamento la vid era el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nació en el pueblo de Israel para reencarnar o... No, recordemos que Jesucristo en el plan de salvación venía a su pueblo, valga la redundancia, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, porque era Ajá. judío, ¿verdad? Porque era judío. Entonces, si hablamos de los judíos, pues es expresamente el pueblo de Israel, ¿verdad? Esa es la Ujú. nación santa, elegida, que viene allí directamente desde Abraham, inclusive hasta este tiempo, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Pero originalmente, pues Jesús venía, era ellos. Sí, venía de ellos, pero ¿qué sucedió con ellos? Todos le aceptaron y dijeron, sí, Señor, te aceptamos, tú eres nuestro Señor, vienes de nuestro Dios, sí, creyeron en Cristo, No, señor, no no creyeron. creyeron en Cristo. Entonces, el peor pecado, hablando bíblicamente, es rechazar a Cristo. Y fue lo que hicieron en un gran porcentaje muchos de ellos. Algunos son judíos, son mesiánicos, ¿sí? O sea, han creído en Cristo, tienen doble bendición de ser pueblo
de ser creyentes y hasta iglesia de Cristo. Y otros, pues simplemente le han rechazado, no creen en Cristo como Salvador, sino como un profeta y siguen esperando a un Mesías, ¿correcto? Entonces, esa es la Sí. gran diferencia. Como Él tomó esa decisión en la eternidad para venir a su pueblo y ellos lo rechazaron, pues esa bendición llegó a usted, llegó a mí, a nosotros, ¿verdad? Siendo iglesia. O podemos ser un pueblo espiritual, ¿sí? Porque no somos judíos de nacimiento ni pertenecemos a esa nación, pero sí hemos sido adoptados, ¿sí? Somos adoptados por el Padre a través de Cristo Jesús. Así que espiritualmente alguien alguna vez me preguntaba, decía, bueno, nosotros somos judíos espiritualmente. Claro que sí, sí, somos judíos espiritualmente porque nuestro rey es Jesús y Jesús es el rey de los judíos. Entonces, espiritualmente, claro que sí, trasciende, sí, muchísimo más. Y obviamente, pues esto fue un desenlace con respecto a lo que sucedió con el pueblo de Israel. Entonces, muchos de ellos tienen esa gran bendición, ser pueblo, iglesia, cristianos, porque hay cristianos que son judíos y otros que aún continúan esperando ese Mesías. A diferencia de nosotros, en lo que nos inquieta nuestra hermana Natasha, pues nosotros tenemos esa bendición, ¿sí? De ser iglesia, ¿sí? Donde cuya cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo y todo lo que se desglosa bíblicamente para nosotros. Y lo tomamos aquí en el ejemplo de la vid, ¿verdad? Donde el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, pues el Señor, el propósito es para toda la tierra. ¿Sí? Tanto para el judío, para el griego, para el gentil, para absolutamente todos, aún siendo el propósito Israel, ¿verdad? Y siguen teniendo la oportunidad, muchos de ellos, para que lleguen al arrepentimiento y a la verdad, también como pueblo escogido del linaje de Dios, ¿correcto? O sea que la vid es la esencia, la planta, la raíz. Así es, mi hermana. La vid es, si ustedes han visto un proceso de germinación en una planta determinada, ¿sí? Puede ser un arbusto, una matica, un árbol. Todos los procesos son similares, pero se desarrollan diferente de acuerdo a lo que se espere, ¿no? Pero todos tienen una raíz, que es lo importante. En el caso de la vid, encontramos pues ese proceso de raíz, encontramos el tallo, que también se encuentra, hablando ya un ejemplo de ecología y unas ramitas que van saliendo, ¿sí? Pero se necesita un proceso cuando usted siembra una matica, ¿verdad? Entonces usted no siembra la matica hoy y mañana ya le amaneció el fruto, o mañana ya amaneció de 3 metros o de 2 o de 1, no, es un proceso, ¿verdad? Pero en este proceso el Señor nos enseña que ya la siembra, que es el Señor Jesucristo, que es la raíz, su palabra, ¿verdad? En el caso de la vid, y que nosotros nos vamos añadiendo, ¿sí? O nosotros estamos incluidos ahí como creyentes en Cristo y aquellos que van llegando como nuevos creyentes, ¿sí? También se van añadiendo a cada uno de esos bracitos. Me explico que cuando germina una planta, voy a hacer de cuenta que esto es una planta, ¿verdad? Creo que ustedes me ven allí. Y cuando comienza a germinar, comienzan a brotar unos botoncitos, ¿sí? En una ramita. Entonces, ese es como el nuevo creyente. ¿Sí? Hablándolo bíblicamente. Ese nuevo creyente es ese botoncito, esa germinación muy pequeña que viene allí en camino y cuando va brotando se va convirtiendo en una ramita, ¿sí? Después de ser una ramita, pues va creciendo, se va fortaleciendo y a futuro, en un tiempo determinado, pues se cree que esa ramita se ha convertido también en una rama fuerte, ¿verdad? Consistente, bien alimentada de acuerdo a lo que recibe los nutrientes de la raíz y de la vid, o sea, la palabra del Señor, y encontraremos estos resultados, como este racimo de uvas que aparece aquí, que es alusión a los frutos, ¿sí? Así debemos ser todos nosotros, teniendo en cuenta ese fruto del Espíritu, tomándolo literalmente con el ejemplo, pues, de un viñedo, ¿correcto? Pero pastor, la vid, dicen, por ejemplo, yo tengo una mata de uva criolla en el patio Sí, mi hermano. y, y dicen que si no le pela uno las hojas, ella no da frutos. Hay que limpiarla. Claro, hay que Y limpiar. entonces, por eso será que Dios nos asimiló a la mata de la vid. Claro que sí, mi hermana. O sea, porque, a ver, bueno, hablamos de semillas, esto lo vimos hace 15 días con respecto a la siembra que se realiza, a la semilla que se puede colocar en diferentes campos, ¿sí? Que hace parte de una de las parábolas en la palabra del Señor, donde se siembra y puede caer la semilla en muchos lugares, ¿sí? Si cae en arena, en tierra,
en roca, pues estamos hablando de germinación, pero aquí ya estamos hablando que estamos en el Señor. Sí, o sea, la vid es el Señor y ya es una planta hecha, realizada, lista, ¿correcto? Por eso él dice, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y nosotros, pues estamos añadidos cuando recibimos al Señor a esa misma vid. Por eso decimos que somos ese pequeño brotecito que comienza allí cuando recibimos a Cristo. Es algo literal, ¿sí? Donde nos muestra esa planta y donde nos da a conocer, pues, el desarrollo de un creyente en Cristo que debe dar fruto. Ahora, más adelante, hermana Natasha, usted me debe entender con los textos que traemos, ¿sí? Por qué el Señor dice que es la vid, ¿sí? De acuerdo a los frutos, y si no hay frutos, también hay unas consecuencias. Entonces, simplemente es una enseñanza literal con respecto a la vid, con respecto a este bello arbusto, con respecto a la vista, porque cuando usted ve o hacemos el ejercicio solamente humanamente de ver un buen racimo de uvas en un viñedo, pues usted ve que es bueno, ¿verdad? Que es bueno. Usted no va a ir a comprar un racimo de uvas donde le ofrecen tres uvitas que ni siquiera brotaron o tres uvitas que ni siquiera han llegado a cosecha, ¿verdad? Entonces, qué bueno es poder ver donde hay un gran fruto, ¿verdad? Hablándolo ya humanamente, y usted obviamente pueda tener acceso a él. Estamos hablándolo humanamente, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el ejercicio en la canasta familiar, cambiando lo espiritual por nosotros como seres humanos, pues usted escoge el mejor, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir adelantando y sé que me van a entender. Entonces tenemos la vid, el pámpano, y tenemos Juan 15, 5, donde el Señor nos exhorta y nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿correcto? Que esto quede totalmente claro, cuando habla de pámpanos, son los bracitos, las ramificaciones que van naciendo, ¿sí? Y el que permanece en mí, porque esto es importante decirlo, el que permanece en mí. Ahora, si hay un bracito que se seca, si hay un bracito que se debilita, pues también lo entenderemos un poquito más adelante con otros textos qué sucede con ese bracito que no tiene agüita o que no se le coloca un cuidado correspondiente. Luego dice, el que permanece en mí, yo en él, sí, es mutuo, debemos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros, pues este lleva mucho fruto, dice la palabra de Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, todo, absolutamente todo en nuestra vida lo debemos hacer en Cristo Jesús, absolutamente todo. Adelantémonos un poquito. Bueno, aquí tenemos la morfología de la cepa, lo que nos preguntaba nuestra hermana Natasha. Creo que aparece allí en sus pantallas. Entonces encontramos unas raíces, encontramos un tronco, encontramos unos brazos, encontramos un pulgar que viene a ser como una ramita recién nacida, ya germinadita, allí va subiendo, va creciendo, y el sarmiento. ¿Sí? Ese sarmiento al cual hacíamos alusión hace un momento, usted puede ver que es una de las ramas más pequeñitas, más delgaditas que aparecen allí, ¿verdad? Que aparecen allí. Entonces, lo que tenemos de raíz, tronco, ¿verdad? Y un brazo fuerte hace alusión literalmente al Señor Jesucristo, ¿sí? Así es Él en su palabra para cuando nosotros llegamos a Cristo. Y comenzamos nosotros a brotar ahí solamente muy poquito, muy pequeño, y a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Es una similitud que el Señor hace con el creyente, ¿sí? Con el creyente, con la creyente. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, no llegamos llenos de frutos, ¿sí? Llegamos al conocimiento de la verdad, lo que nos exhorta la Biblia, pero debemos estar siempre, ¿sí? Siempre bajo esta raíz, bajo este tronco, bajo estos bracitos, como nos dice aquí el texto en Juan 15:5, ¿sí? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, que eso se toma un tiempo, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿por qué dice el Señor que separados de mí? Pues aquí, de acuerdo a la figura, la morfología. Si yo le pregunto si se cae un sarmiento, ¿sí? Si se desprende un sarmiento aquí de este árbol o de la morfología de esta cepa, ¿qué pasa si se cae un sarmiento? ¿Para qué serviría la ramita? ¿Para alimentos de otro animalito o se Eso. secaría? Por pura misericordia, de pronto puede servir hasta para un nido, ¿cierto? Pero ya no pertenece a la morfología de la cepa, ya no es de ese árbol, ¿verdad? Porque ya Sí, se cayó, ya no se puede volver a unir, ya no se puede volver a pegar, ¿verdad? Entonces hago esa alusión al árbol, ¿correcto? Entonces es literal, al tronquito, a las ramas, a la base, a lo sólido, a las raíces, ¿sí? Que el Señor nos presta en su palabra
y cómo nosotros comenzamos a nacer. Así de pequeñitos somos cuando llegamos a Cristo Jesús. Cuando recién llegamos y decimos, yo quiero que el Señor y hemos nacido, es un brotecito, ¿sí? En la matica. Y ahí comienza ese sarmiento a crecer, a crecer, a crecer, a crecer por medio de palabra, asistencia, oración, alabanza, estudio, instituto, lectura, en fin, todo lo que ustedes ya conocen de cómo llegamos a ser robustos para presentar fruto, como dice aquí la palabra de Dios, al Señor. Ahora, de acuerdo a ello, a esta morfología y a esta enseñanza, encontramos ahí unos elementos que nos anunciaba anteriormente el texto. Regálame un segundito que me pasé. A ver, miramos por acá. ¿Hasta ahí está claro, mis hermanos? ¿Es correcto? Pastor, hermanito. el pulgar que usted puso en el dibujo, ¿sale del sarmiento o sale del brazo? Sale del brazo, mi hermana. Sale del bracito, ¿sí? El Porque pulgar primero, también, el pulgar también. sí, mi hermana. Entonces, primero vamos a colocarlo aquí de acuerdo a lo que he colocado en pantalla como morfología. Pues primero hay una semilla, ¿no? Aquí en la parte baja debe haber una semilla pues cuando se hace el ejercicio de una siembra, para hacerme entender, pero estamos hablando es de Cristo, y cuando usted y yo llegamos a Cristo no es ninguna semilla, ¿sí? Cristo es Cristo, y ya tiene sus raíces, ya tiene un tronco, ya tiene unos brazos, porque estamos hablando es del Señor, estamos hablando de su palabra, pero los que comenzamos a crecer somos nosotros, ¿sí? El nuevo creyente es el que llega allí, ¿sí? El que nace de allá del bracito, comienza a ser, a nacer de ese pulgar, ¿sí? Que ese pulgar es el que está aquí ubicadito y dice pulgar, y nace de ese pulgar, o sea, si notamos que el pulgar es pequeño, pues imagínese el sarmiento, ¿sí? O sea, es algo, un brote muy pequeño que sale allí, pero que se puede convertir en una gran rama, ¿sí? Y esa rama puede llevar muchísimo, ¿qué? Fruto, Por ¿correcto? eso, pero el sarmiento sale del pulgar, el pulgar es el sarmiento, Sí, mi como hermano. El pulgar es una de las partes un poco menos delgadas, ¿sí? Un poco menos delgadas con respecto al brazo. Sí, de acuerdo a las partes que vienen. Entonces, las partes van de abajo hacia arriba. Primero raíz, luego el tronco. Del tronco salen los brazos. De los brazos sale el pulgar, que es una rama un poquito más anchita. Y del pulgar sale el sarmiento, que es una rama muchísimo más, oh, ya. correcto, una ramita muchísimo más delgada. Y eso somos nosotros, ¿sí? Un sarmientico allá, ¿verdad? Hablándolo literalmente. Muy bien, de acuerdo a ello, y teniendo en cuenta que iniciamos, porque esperemos que no seamos sarmientos hoy en día, esperemos que ya seamos pulgares o que seamos brazos, ¿sí? Hoy en día, de acuerdo al tiempo, pues eso va convirtiendo al creyente en Cristo en un cristiano maduro, ¿sí? Es la figura que debemos llevar en nuestra mente y en nuestra espiritualidad. No nos podemos quedar sarmientos, ni mucho menos brote, ¿sí? Ni mucho menos germinación, si lo tomamos de esta manera literal. Entonces, partiendo de esto, mis hermanos, encontramos en el texto, les invito a abrir sus Biblias y estar atentos, porque hoy acudo a varios textos para poder entender. Dice el fruto del Espíritu y encontramos un primer elemento, amor. Entonces nos dice que una de las mejores definiciones del amor se encuentra en 1 Corintios 13, del versículo 4 al versículo 7. Ahí es donde ustedes, por favor, van a ubicar, abren su micrófono y participan, si es posible, uno por uno. Luego dice, el Señor Jesús nos ofrece un perfecto ejemplo de amor, así que se puede sustituir la palabra amor con el nombre Cristo en los versículos, y ya vamos a hacer el ejercicio. Y resultará una lectura hermosa. Encontraremos el amor incomparable, ¿sí? Porque el amor de Cristo es incomparable. El fruto del amor se manifiesta en la vida del apóstol Pablo, que es otro ejemplo, cuando pudo escribir a los Corintios en 2 Corintios 12:15. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. Si hay algún hermano que lo haya encontrado allí y nos ayude con la lectura. Amén. Gracias, mi Primera, hermano. bueno, mi hijo, 1 Corintios 13, del 4 al 4 dice. Del 4 al 7, mi hermana. Bueno, dice el 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no Sí. se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera y todo lo soporta. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Que el Señor añada bendición allá a su lectura, la palabra del Señor. Ahora, ¿el Amén. ejercicio cuál es? De acuerdo a la definición de amor, estamos recordando un elemento de Gálatas, ¿verdad? Que inicia con amor. Recordemos que ese amor que habla Gálatas es el amor del Padre. Estamos hablando de la raíz griega ágape. No estamos hablando ni del amor eros ni del amor filial, ¿sí? Porque hay tres tipos de amores y hay que dejarlo claro también. Entonces, aquí estamos es haciendo alusión al amor de Dios, al amor ágape. No lo olvide, raíz griega ágape. No es eros ni es filial. ¿Y qué sucede? Entonces, el ejercicio nos ayuda a leernos, hermana Mirna, y en 1 Corintios 13, 4, 7, y donde dice en el versículo 4, el amor es sufrido, ¿verdad? Inicia así. Si usted hace el ejercicio, mi hermano y mi hermana, en su nombre, o sea, voy a hacer el ejemplo y usted hace su ejemplo ahí en casa. Entonces usted dice, en vez de amor, diga para los hermanos en Cristo, Mario es sufrido, ¿sí? Es benigno, Mario no tiene envidia, Mario no es jactancioso, Mario no se envanece. Y si usted hace el ejercicio de todos los textos, ¿verdad? Pues vamos a comenzar a filtrarnos nosotros mismos cómo estamos delante del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, hagamos el ejercicio con otro hermano o otra hermana. ¿Cómo sería aplicándolo para usted? ¿Sí me hice entender o no quedó claro? Sí, señor. Amén. Ok, ¿quién quiere tomar el ejemplo? Con un texto, con el 4 puede ser. Bueno, lo hago yo, hermano. A ver. Adelante, mi hermano. Patricia es sufrida, es benigna. Patricia no tiene envidia. Patricia no es jactanciosa, no se envanece. Muy bien. Y así podemos ir hasta el versículo número 7, cada uno de los presentes. Y comenzamos a examinarnos, ¿verdad? Y ahí comenzamos a mirar, ¿aplica o no aplica? Manito Mario, Sí, mi hermana, adelante. yo poniéndome yo, Mirna, pues ahí falló. En todas. Exacto, el ejercicio es ese, ¿sí? Saber cómo estamos delante del Señor, porque es que para leerlo, pues lo podemos leer y hacemos el ejercicio todos, pero la idea es que nos identifiquemos, o sea, la clase nos ayuda a identificarnos cómo en realidad estamos de acuerdo al fruto del Espíritu delante de la presencia de Dios. ¿Me hago entender? ¿Correcto cada uno de nosotros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, siendo así, pues allí queda como tarea para que usted pueda ilustrarse a sí mismo y decir en el versículo 5 un ejemplo, dice, Mario no hace nada indebido. Sí, estamos allí todos. Sigue diciendo el versículo 5, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y comienzo a examinarme y a decir, y Señor, sí, no se irrita. Sí, Señor, no busco lo mío. ¿Sí ven cómo aplica la palabra de Dios? Entonces, eso es lo que llamamos o lo que la lección nos deja a cada uno de nosotros para aplicar a nuestra vida cristiana. ¿Sí? Si usted y yo estamos examinándonos en este texto y encontramos alguna falencia, pues hay que corregirlo, ¿verdad? Es la ilustración y la enseñanza que nos deja no solamente el texto, sino el ejercicio de colocar en vez de amor su nombre, ¿sí? Para Ujú. saber cómo estoy delante de Dios. Y ahí es donde comenzamos a poder corregir nuestras vidas espirituales. Por eso se llama lecciones para la vida cristiana y esto aplica en cada uno de nosotros. Pero eso lo decía hace un momento. Sí, entonces si yo les digo, memoricémonos Gálatas 5, 22, 23. Ah, sí, hermano, allá dice el amor, Listo, se escucha bien, ¿verdad? Y uno dice, ah, el amor de Dios, sí. Pero apliquen cada vocablo y cada concepto en su vida a ver cómo nos encontramos delante de Dios. Cambia. ¿Cierto que cambia? Claro, del cielo Ah, a la tierra. con un solo vocablo usted ya dice, Señor. Dice, si no estoy sufriendo, pues dice uno, bueno, ¿por qué no estoy sufriendo? Porque cuando aceptamos a Cristo, Él dice que cada uno tomemos nuestra propia cruz y que le sigamos. Entonces debemos sufrir y es normal y natural en un creyente porque no somos aceptables en muchos lugares, ¿sí? Ni con muchas personas, ni bueno, en fin, ni en el mundo. Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. Ese ejercicio queda allí para que usted lo pueda hacer de manera individual en casa, igual para que lo pueda enseñar o llevar a otros para saber cómo es la aplicación de la Biblia de acuerdo al fruto del Espíritu. Esto en cuanto a amor. ¿Listo? Luego nos dice el apóstol Pablo, avanzando un poco, dice que encontraremos el amor incomparable. ¿Por quién encontramos el amor incomparable? A través de Cristo.
¿sí? Es incomparable el amor que recibimos de él. El fruto del amor se manifiesta en la vida también del apóstol Pablo, a través de Cristo, a través del apóstol Pablo, cuando pudo escribir a los Corintios. ¿Y qué le dice Pablo a los Corintios? Alguien que haya encontrado 2 Corintios 12:15, para ir avanzando. Yo se Según, la puedo leer, pastor. gracias, mi hermana, adelante. Segunda de Corintios 12:15. 12. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, ¿No? aunque amándoos Sí. más sea amado menos. Ujú, muy bien. Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo nos deja otra perlita para todos nosotros en cuanto a la enseñanza y nos coloca allí en esa misma posición, ¿verdad? Entonces Pablo dice que cómo se demuestra el amor, dice que el fruto de ese amor se manifiesta, ¿sí? Se manifestó y se manifiesta y la invitación es a nosotros en nuestra vida cristiana a que también sea manifestado. Ahora, no es fácil, porque es que lo que argumenta Pablo acá, lo que anuncia, eso era en la tercera visita de lo que hablaba Pablo allí, y dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, ¿sí? O sea, primero debemos sentir lo que dice la misma Biblia, placer. ¿Sí? Placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Ya está hablando no solamente de lo que el Señor proveía, sino él mismo del todo por amor de vuestras almas. Está hablando de una manera totalmente espiritual. Aunque amándoos más, sea amado menos. Muchas veces es el efecto contrario, ¿sí? Entonces, se da, como pasa aquí con el apóstol Pablo, pero se da y cuando da no es amado, sino todo lo contrario, ¿sí? Recibe todo lo diferente de amor, ¿verdad? Por eso estamos mirando solamente el primer elemento de amor. Entonces, a veces nosotros queremos darnos a querer, valga la redundancia, pero sucede el efecto contrario. Así usted puede dar el 100%, el 90, el 50, porque bueno, podemos definir que así es el ser humano. No debería ser así, ¿sí? O en el creyente no debería ser así, pero aún a Pablo, pues él nos enseña que eso puede pasar también. Si le pasó a él, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? En pocas palabras. Por eso dice allí que él da, ¿sí? Y dice, da de lo mío, ¿sí? Y aún yo mismo me gastaré todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. El que daba más era Pablo, pero sin recibir absolutamente nada, nada, nada a cambio. Sí, eso en cuanto al concepto de amor. Tenemos otro argumento, gozo. ¿Alguna pregunta con respecto a amor para ir avanzando? Bien, ¿sí? Bueno, ahora tenemos entonces gozo, que es el segundo, ¿verdad? Amor, gozo, paz y así sucesivamente hasta finalizar. Luego nos dice que en el gozo, esta palabra no se refiere a sentimentalismos, ¿sí? Es hablando de sentimentalismo alegre o jocosidad, sino a un profundo contentamiento y satisfacción en Dios. Y tenemos varios textos, Filipenses 4:4, Juan 4:34, Hebreos 12:2 y Hechos 16:25. Con uno o dos que ustedes puedan tener allí, los compartimos y definimos lo que es gozo. Muchas veces se compara el gozo con alegría, ¿sí? Con alegría. Y no, la alegría es algo totalmente diferente, ¿sí? Recordemos que la alegría es temporal, es pasajera, y yo sé que usted me entiende porque hay momentos pues muy alegres, no solamente en el ser humano, sino también puede haber un momento muy alegre en el creyente, ¿sí? Pero cuando hablamos y entendemos que es gozo, es totalmente espiritual. Sí, totalmente espiritual. Por eso dice que esta palabra no se refiere a sentimentalismo alegre. No lo es. Sí, porque la alegría del mundo es temporal. Ojo, Mm. jocosidad. Textos, Filipenses 4:4, otro de los textos que estén allí, mis hermanos. Amén. Adelante, mi hermana. Filipenses 4:4. Dice, Gracias. regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ujú, bueno, muy bien. Son 2 veces, anuncia el mismo vocablo, donde dice que debemos estar regocijados ¿en quién? Señor, en el En el Señor. Señor, ¿sí? No Amén. habla de nada diferente ni al mundo, sino exclusivamente es dirigida este término o este vocablo como un elemento del fruto del Espíritu, ¿sí? A estar regocijados o a sentir gozo, ¿sí? Que no es alegría, vuelvo y repito, del mundo, ni jocosidad, y directamente es a Cristo, ¿sí? Directamente a Cristo. Juan 4:34. Amén.
Uy, hermana, está muy ligera, hermana. Adelante. Juan Jesús le dijo, 4:34. mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que Ujú. acabe su obra. Muy bien, Juan 4:34, ¿correcto? Entonces dice allí el mismo Señor Jesucristo, y él mismo habla, ¿sí? Jesús le dijo, aquí encontramos un contexto donde, bueno, anteriormente en el título aparece en el contexto Jesús y la mujer samaritana, pero comienza a darse ahí una conversación. Y en el versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que es maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, dice en el versículo número 32, que vosotros no sabéis, ¿sí? No sabéis. ¿A qué comida hace alusión el Señor Jesús? La comida espiritual. Comida espiritual, el alimento espiritual. El versículo 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, ellos estaban pensando diferente, ¿verdad? Ellos estaban pensando diferente. Sabemos que el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de qué? De la vida. De vida. Vida, exacto. O sea, el mismo Señor, no estamos tomándolo eh, como lo que sucede en el tradicionalismo cada vez que toman allí la hostia. Eso se llama transubstanciación, ¿sí? No, no es eso, sino el Señor está hablando es que Él, ¿sí? Él es la esencia, Él es la palabra, Él es la Biblia, todo lo que aparece aquí es inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso Él les responde y les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, Él era esa comida y se la estaba ofreciendo a ellos. Y ellos no le entendían, sino simplemente entendieron que alguien ya se les había adelantado y le había traído comida. Y en el 34 concluye y les dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Sí? O sea, la obediencia y que acabe su obra en el cumplimiento, ¿sí? En el cumplimiento de lo pactado o el plan de salvación que se había realizado allí en el tercer cielo, ¿sí? El plan de salvación. Dios planeó, Jesús ejecutó y el Espíritu Santo sigue sustentando su obra. Entonces, estamos hablando del cumplimiento, de la obediencia y del mismo Señor Jesucristo que es el pan de vida para nosotros. O sea, la palabra está allí totalmente encarnada. Otro texto, si desean leerlo, mis hermanos, Hebreos 12:2 o Hechos 16:25. Amén. Adelante, mi hermano. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Muy cual bien. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el Obvio. oprobio, y se Ujú. sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de gozo, ese gozo no solamente nos enfoca a nosotros, ¿sí? O sea, para el creyente en Cristo, sino que la misma Biblia nos dice allí en el 2 que he puesto los ojos en Jesús para nosotros como creyentes, y dice el autor y consumador de la fe, ¿sí? O sea, Él es el autor y el consumador de la fe, ¿sí? El cual por el gozo, oído al término, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí encontramos mucho que analizar en este solo texto, pero nos vamos a ubicar solamente en el gozo. Entonces, encontramos que no solamente el creyente en Cristo, ¿sí? Tiene gozo, sino que Jesús también tuvo ese gozo y dice, en el último argumento, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ¿sí? O sea, se dio a sí mismo, ¿sí? Pero se dio, como nos exhorta aquí la definición de gozo, con contentamiento, ¿sí? Con esa satisfacción por usted y por mí. Ese es el gozo, ¿verdad? Después de todo lo que le sucedió, que bueno, ya esta semana que finalizó, pues en algunos lugares o en la tierra se hablaba mucho con respecto a la muerte de Cristo. Algunos quedan solamente hasta la muerte, no pasan ese umbral de hablar de la resurrección y todo lo que sucedió después de la resurrección de Cristo, sino solamente se acentúan en la muerte y la crucifixión de Cristo, ¿sí? O la misma sepultura. Pero la resurrección muchas veces queda sin hablarse. Y la Biblia nos enseña que si el Señor pues no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Por eso él mismo dice que sintió satisfacción, gozo, ¿sí? Al haberse entregado por usted y por mí. Asimismo, como es un fruto, perdón, como es un elemento del fruto del Espíritu, pues usted y yo también debemos sentir gozo, no solamente amor, sino también gozo,
en nuestra vida cristiana cuando estamos delante de las personas y no cuando todo el mundo está feliz, ¿sí? O sea, todos están felices o alegres, yo también estoy alegre y estoy feliz. No, el gozo se da de diferentes maneras, aún en las pruebas, aún en las necesidades y otros elementos que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos la paz, entonces, esta es Por la... pastor, ¿puedo leer el otro versículo? Claro que sí, mi hermana, adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué lindo eso, pastor, porque estamos en un momento feo en la cárcel. Y sin Sí. embargo, mire, ahí está el gozo. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Uy, mamá. Claro que sí, mi hermana. Por eso la pregunta como un elemento por parte del fruto del Espíritu Santo para su vida y para mi vida, en muchos ejemplos, ¿sí? Que podemos aquí determinar, es cuánto gozo tenemos en la enfermedad, cuánto gozo tenemos en un momento difícil, en la pérdida de un ser querido, en una cárcel, en un hospital, en una UCI. La economía menguó, ¿verdad? Pero aún así el gozo debe estar allí y es donde nos probamos. Por eso vuelvo y repito, no es fácil, o sea, fácil es leerlo como Gálatas, pero si vamos a ir a cada uno de ellos, es diferente en la aplicación para cada uno de nosotros. Y aquí pues Pablo no es ajeno, donde si hacemos el ejercicio, y gracias por el texto, mi hermana, en la lectura, pues nos dice allí, pero a medianoche, o sea, empezando que a la hora que era, ni siquiera era en la mañana, cuando uno se levanta lleno de energía, ¿cierto? Y feliz allá, el Señor, Señor, un nuevo día, gracias. No, sí, era un momento allá, en la medianoche, en un lugar muy difícil, en unas condiciones muy difíciles, y que donde lo normal que hace una persona a medianoche, que un ser humano que esté allí preso, pues la condición sería diferente, ¿verdad? Pero aquí es un ejemplo, dice orando, ¿sí? Pablo y Silas, no solamente él, sino aquellos que estaban con él, estaban orando y le dice que cantaban himnos, ¿sí? A Dios y los presos los escuchaban. Era tan grande el gozo que tenía Pablo y Silas, ¿sí? Que cantaban al Señor, que oraban y cantaban aún estando allí presos, ¿verdad? Y recordemos que estaban presos, pues igual por la causa de Cristo. Lo primero que llegaba Pablo a mirar a donde él asistía, iba en cada uno de los viajes misioneros, era la cárcel, ¿sí? Él no iba a mirar el mejor restaurante o el mejor hotel, los sitios turísticos, no. Lo primero que llegaba Pablo a mirar en todos los lugares donde estuvo era la cárcel porque él sabía que iba a terminar allí después de que hiciera su trabajo en el Señor, ¿sí? Predicar, enseñar, evangelizar, invitar, allá iba a parar. Siempre andaba con ese gozo que es tan importante. Entonces es lo que nos impregna, allí la palabra de Dios nos enseña y nos invita, ¿sí? El Espíritu Santo para poder analizar. Y bueno, nosotros nos estamos autoanalizando en la vida cristiana como tal, de acuerdo a cada uno de los textos que hemos leído. Ahora, Pastor, sí, una pregunta con relación al gozo y perdone. sí, mi hermana, adelante. Eso se puede, ¿cómo le diré? Aprender o eso el Espíritu Santo lo irradia a uno y uno lo va teniendo o cómo es la situación. Mi hermana, muy buena pregunta. A ver, el gozo se va obteniendo de acuerdo primero al tiempo en el Señor, ¿sí? Porque ustedes pueden preguntarse allí y decir, bueno, ¿el gozo es inmediato? Pues o sea, sí puede ser inmediato en el sentido que cuando usted recibe a Cristo, ¿sí? Cuando usted recibe a Cristo y es ese acto de la voluntad de saber que es salvo, pues debe haber gozo, ¿sí? No alegría, ¿sí? Ni jocosidad, ni allá, no. No se trata de eso, se trata de que el Espíritu Santo ya comenzó a morar, ¿sí? En la persona. A partir de ese momento, el Espíritu Santo entró, ¿sí? Y comienza ese trabajo de dentro hacia afuera y permite ese gozo en la persona de saber del agradecimiento de lo que Dios ha hecho por él. Desde ahí puede partir. Y de ahí en adelante, pues se debe conservar y debe aumentar, no se debe perder. Por eso hay algunos textos que nos exhortan que cuando hay pecado, cuando el creyente en Cristo no está en su mejor momento por malas decisiones, pues se puede perder el gozo de la salvación. Creo que ustedes lo han escuchado. Sí, le pasó a David, al rey David, y bueno, hay otros textos que nos enseñan de eso. Entonces, qué importante es poder estar en paz con Dios
para que el gozo de la salvación no se pierda. Ahora, todo esto va unido, no solamente el gozo de la salvación, sino también al crecer en Cristo, ¿sí? Porque es que cuando llegamos a Cristo llegamos de una manera, pero comenzamos desde ceros y comenzamos a crecer. La misma Biblia nos habla allí en los evangelios con respecto a la leche espiritual, a la vianda, y debemos estar ubicados en el lugar ya de la vianda si llevamos gran tiempo en el Señor, de ya no pedir leche espiritual, sino de pedir vianda, alimento sólido, ¿sí? Para ser más maduros en la palabra. Entonces, el gozo siempre debe estar, hermano. Sí, siempre debe estar. Que hay momentos difíciles, volvemos a repetirlo un poco más adelante, si el tiempo nos permite, porque la idea es terminar allí. El gozo no debe perderse, ¿sí? En lo posible usted debe estar siempre en contentamiento con el Señor, ¿sí? En satisfacción con el Señor. Yo sé que es difícil y usted puede tener allí muchísimas más preguntas que no son fáciles y todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida, pero aún así saber que Cristo está con nosotros y que el Espíritu Santo mora en usted, ¿sí? Y que cada vez el Señor nos da contentamiento a pesar de las adversidades, a pesar de la prueba, a pesar de la tentación, a pesar de la dificultad, pues es de Dios, ¿sí? Eso es de Dios. Solamente lo entendemos por fe, ¿sí? Y volvemos a repetirlo. No es sentimentalismo alegre, no lo es. Es totalmente diferente, porque el sentimentalismo es del cuerpo, ¿sí? Estamos hablando allá de algo diferente en el ser humano, no estamos hablando de lo espiritual, ¿sí? De lo espiritual. Así que sí es importante, mi hermana Natasha, tener ese gozo desde un comienzo. El primer amor, ustedes han escuchado el primer amor. Entonces no se debe perder tampoco el primer amor, siempre se debe trabajar con la misma energía, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, porque muchas veces pasan cosas en nuestras vidas, unas porque hemos tomado malas decisiones y dos, otras porque las buscamos, ¿verdad? Eso es una realidad. Y otras que llegan, pero pues el Señor no tiene culpa en ellas, simplemente hay que seguir adelante, saberlas manejar, saberles dar una buena interpretación, una buena respuesta y que Dios nos dé sabiduría para tomar decisiones, ¿sí? Que es importante, pero el gozo debe estar allí, ¿sí? Desde el primer momento el Señor nos da ese gozo y ojalá se pueda mantener siempre. ¿Sí? Gozosos en Cristo Jesús en todo momento. Amén. Paz, vamos avanzando. Son 9, nos quedan 5 o 6. Paz nos dice que esta es la tranquilidad y confianza interior que permite al alma elevarse por encima de las circunstancias y ver a Dios como el que permite, ordena y dispone todo. Filipenses 4:7. Eso es importante. El Señor nos da una hermosa figura de paz en Lucas 8:22-25 y bueno, allí encontramos en Lucas 8:22-25 el bote que es azotado, resumiéndolo, por la tormenta. Los discípulos estaban pues en pánico. Notemos que aún estando allí con el Señor, ellos sí tuvieron pánico, tuvieron miedo de todo, pero el Señor pues Jesucristo estaba durmiendo. ¿Sí? Ese es el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos de paz. ¿Sí? Entonces es tranquilidad, confianza, confianza interior, ¿sí? Que permite al alma elevarse por encima de las circunstancias. Yo sé que no es fácil, usted también puede tener allí múltiples preguntas. Un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, si vamos a ir a una cirugía, pues debemos tener amor, gozo, paz y todo lo demás que vamos a meditar, a leer, ¿verdad? Entonces allí es donde se puede ver la madurez que hay en cada uno de nosotros de acuerdo a lo que el Señor ha implantado en su palabra, que no es fácil, volvemos a repetir y a insistir, es un trámite en cada creyente en Cristo, pero la idea es llegar allá, ¿sí? A esa capacidad, llegar allí a decir, tengo a punto la mente de Cristo, a ser maduro en el Señor y a tener esa tranquilidad y confianza interior, ¿sí? Esto no es externo, ¿sí? Se trata del alma, se trata de la palabra, se trata del trabajo del Espíritu Santo en usted y en mí, de dentro hacia afuera, ¿sí? Y el trabajo que le permitimos al Espíritu Santo para que su alma y mi alma pues sea fuerte y esté por encima de cualquier circunstancia al ver que Dios, eh, pues bueno, muchas veces es permisivo, lo sabemos, ¿verdad? Y allí está el moldear el carácter del creyente por medio de una prueba, ¿sí? Que es importante. Entonces, Lucas 8:22-25, si de pronto alguien desea leerlo rápidamente, y encontramos allí pues esa enseñanza de lo que sucedió. O Isaías 26:3, donde dice que el Espíritu de Dios procura desarrollar esta paz en todo hijo de Dios. Esto es demasiado importante, ¿sí? Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en lo posible, o sea, quienes colocamos trabas
en nuestra vida espiritual somos nosotros mismos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo está dispuesto, ¿sí? Y finalmente encontraremos allí lo que es el fruto del Espíritu y las obras de la carne, ¿sí? Entonces el Espíritu está dispuesto, pero la carne siempre va a estar en contra. Así que el Espíritu de Dios procura, ¿sí? Procura, siempre está allí desarrollando esta paz en todo hijo de Dios. Leemos Lucas 8, 22, 25, porfa. Amén. Gracias, mi hermana. Dice, Jesús calma la tormenta. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está tu fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando cuando da una orden, hasta el viento y las olas obedece. Muy bien, mi hermana Mira, muchas gracias allí por la lectura. Entonces, bueno, la pregunta es esa. Allí el mismo Señor la hizo. En cualquier momento que usted y yo podamos tener, ¿dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta que el Señor nos hace, no solamente allí a los que estaban con Él, sino a nosotros siempre nos quedará esa pregunta en los momentos difíciles. ¿Sí? En cualquier momento difícil, grabémonos esto y es ¿dónde está vuestra fe? ¿Verdad? Entonces, eso es paz, ¿sí? Tranquilidad y confianza interior que permite al alma elevarse por encima de las circunstancias y ver a Dios como el que permite. Sé que no es fácil, usted puede decir allá sí, en la lectura se puede ver fácil, pero en la práctica, en momentos difíciles, pero es lo mismo que nos responde el Señor como le respondió a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Entonces, hay excepciones, ¿no? Entonces, si es una persona que no ha creído en Cristo, pues la fe de la persona puede estar titubeando, ¿verdad? De aquel que está allá en ese momento difícil. Pero si usted y yo estamos ahí, pues debemos ayudar a afianzar la fe, ayudar a que la persona cree en Cristo antes de que se desenlace algo totalmente diferente en la vida de esa persona, llámese cirugía, accidente, algún riesgo, qué sé yo. Entonces, esa pregunta queda allí como consigna. ¿Dónde está vuestra fe? Paz, ¿sí? Tranquilidad y confianza interior. Ahora, paciencia. Entonces, Hermanito Mario, dime, hermana Mirna, adelante. pero en un cristiano también puede pasar eso, o porque yo he escuchado y uno dice, ¿usted dónde está su fe? ¿Dónde está su paz? Lo tratan como hacerlo sentir culpable, como que, oye, ¿dónde está que tanto sabe de Biblia? Y dónde lo ponen a como en dudar. Pero Sí, ¿hasta qué punto eso es correcto? pues debería no ser correcto, ¿verdad? Pero allí es donde demostramos de qué estamos hechos. Sí, hay textos, hay, bueno, prédicas que nos ayudan a entender y a generarnos ese otro tipo de pregunta. En los momentos difíciles es donde las personas y donde el Señor nos puede decir, bueno, vamos a mirar de qué está hecho usted o de qué está hecha usted. Sí, porque vuelvo y repito, insisto, eh, hemos tenido momentos difíciles y quizás vamos a tener también momentos difíciles. Sí, porque estamos vivos y porque, bueno, hay situaciones que son complejas y que son muy difíciles para un creyente o para un impío si hay un creyente delante del impío. Pero la idea es que nosotros, como creyentes en Cristo, pues no titubeemos. ¿Sí? Es posible que pase, obvio que sí. Sí, es posible que pase, pero la idea es que tomemos el ejemplo de Job, adelantándome un poco a la conclusión del estudio. ¿Sí? Entonces, que todo pueda pasar en nuestra vida, como le pasó a Job, pero que nunca, nunca nos olvidemos del Dios al cual hemos creído. ¿Sí? Entonces, hay momentos, sí, claro, donde pronto depende la vida de una persona, de un familiar, del hijo, del cónyuge, difíciles, ¿sí? Haciendo alusión más o menos a cosas así que son supremamente complicadas o en la enfermedad, o lo que leíamos hace un momento con Pablo, un familiar que está en la cárcel o que llegue a un lugar de estos, pues no es fácil, ¿verdad? Pero llegar a esa paz, pues el mismo Pablo nos lo enseña, el mismo Job nos lo enseña, de que debemos llegar allá, ¿sí? A esa tranquilidad y confianza interior, no por nosotros. Es que si fuera por nosotros,
pues ahí sí no hay nada que hacer, pero estamos es de la mano siempre y el concepto bíblico, el concepto espiritual y llevando a cabo pues todos estos trazos que el Señor nos enseña en las lecciones de vida cristiana. Sí, lo estamos aprendiendo para implementarlo. Si no lo hemos aprendido, lo aprendemos para implementarlo. Y si ya lo hemos aprendido, para afianzar mucho más de que cada vez que haya una circunstancia muy difícil en la vida, pues recordemos que está la paz, ¿sí? No la paz que ofrece el mundo. La Biblia también nos exhorta en cuanto a esto, porque ese tipo de paz es fingida, es mentirosa, se negocia, se tranza, se vende. No. El Señor está hablando es de la paz que el Señor nos da a nosotros por medio de su Santo Espíritu y también a través de Cristo Jesús. Muy diferente, ¿sí? Muy diferente. Y yo sé, quizás de los que estamos aquí hemos pasado por procesos complicados en la vida, en lo personal o en lo familiar, pero aún así, ¿sí? Por eso nos dice aquí el texto en cuanto a la palabra de Dios, tranquilo, ¿sí? Tenga confianza, ¿sí? Y permítale al Espíritu Santo que obre en su vida, ¿sí? Trate de tener esa tranquilidad. Ya es un grado, ¿no? Estamos hablando de un grado de tranquilidad del creyente o de la creyente en el trabajo que el Señor hace, ¿sí? De acuerdo al tiempo, a los años. Nos devolvemos al inicio de la clase. Recordemos que algunos hasta ahora son bracitos o hasta ahora son sarmientos y pues es difícil que puedan desarrollar una paz de un día para otro, ¿sí? Eso se aprende en el pasar del tiempo. Quizás eso era lo que le pasaba a los discípulos. Necesitaban más tiempo para que tuvieran esa confianza y esa tranquilidad al conocer a su maestro. Eso puede pasar, eso puede pasar también con muchos de nosotros porque necesitamos conocer mucho más del maestro, mucho más del Señor, mucho más de su palabra y de todo lo que nos enseña. Si no aprendemos, pues la confianza y la tranquilidad pues está ahí, tambaleándose, ¿verdad? Porque no acudimos a él. Amén. Paciencia. Entonces, bueno, otra virtud. Dice aquí que está a la vista y es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad de soportar aflicción sin murmuración. Alguien decía que paciencia era esperar en un banco, ¿sí? Paciencia es esperar en un CADE. Paciencia es esperar una visita en un hospital. Paciencia es que usted tenga algo que cumplir en una cita y no llegue a tiempo. Ahí se mide esa habilidad para el creyente, ¿sí? Entonces aquí está a la vista que es una habilidad, ¿sí? Eso se va desarrollando. Y hay muchos que son impacientes, ¿sí? Al tomar un transporte o a veces es culpa de nosotros mismos de no salir a tiempo, ¿sí? Y la paciencia pues se vuelve impaciencia, pero debemos trabajar en ello, ¿sí? Entonces esa habilidad es soportar, no solamente hablándolo en estos ejemplos que daba, sino en la aflicción. ¿Sí? Soportar aflicción sin murmuración. ¿De qué? De sufrir injusticias sin quejas. Entonces, si han sido injustos con ustedes o injustos conmigo y yo no decir nada ni usted decir nada, eso hace parte de la paciencia, dejarle todo eso al Señor. De recibir burlas sin enojo. Entonces, bueno, se burlan, usted es evangélico, come Biblia, lo que nos quieran decir, ¿verdad? Y uno decir, bueno, pues están burlando de mí, pero no me enojo, ¿verdad? Entonces, es un grado de paciencia. Ahora, ¿qué dice Pero Efesios 4? pastor, Adelante. perdón, eso quiere decir que, por ejemplo, uno no puede reclamar y hacer efectivas las cosas. Por ejemplo, en mi seguro de salud o en el de mi esposo, nosotros necesitamos que el doctor primario mande un referido para el especialista para que nos puedan atender. Sí, Y uno llama y no lo hacen, pero yo me voy y todo el mundo me funciona y me alista y me hace las cosas. Pero, por ejemplo, la gente llega brava, pastor, y no hay claro. derecho a reclamar. Yo Mm, digo que la paciencia, entonces uno no reclama y espera ahí hasta que se muera. No, 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 no. La paciencia va acompañada de diligencia, hermana. ¿Listo? Entonces, la paciencia va acompañada de diligencia, porque el Señor nos dice que debemos de ser diligentes, ¿sí? Y también debemos diligenciar. Entonces, lo que esté por parte nuestra, debemos hacerlo. ¿Sí? En el sentido espiritual y en el sentido común. Debemos hacerlo, porque la paciencia no quiere decir de que yo me senté a esperar. Yo sé que ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, un súper paciente. Entonces, voy a esperar a ver el Señor que me provee, pero no trabaja, no hace nada, no busca, no.
Ahí hay un grado de responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de la paciencia, ¿sí? Que es el fruto, un elemento que viene en el fruto del Espíritu que desarrollamos nosotros como una habilidad, ¿sí? Entonces nos le enseña, obviamente, con diligencia, lo que corresponda y esté en nuestras manos, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, conservando en lo posible, obviamente, el amor, el gozo, la paz, la paciencia y los otros elementos que continúan un poco más adelante. Sí, y como diría alguna persona y coloquialmente, sin salirnos de la ropa, ¿verdad? A veces no es fácil, vuelvo y repito, porque pues hay un carácter en el ser humano, en el creyente en Cristo, pero la idea es que no quedemos allá en nuestro testimonio en una persona diferente a la que somos. Sé que no es fácil de manejar, pero estamos en el proceso, en el trámite, por eso lo decimos anteriormente, somos esos sarmientos o somos los brazos o hacemos parte también de una rama robusta, ¿sí? Y de acuerdo a como nosotros estemos en el Señor, pues muchas veces todo esto nos sirve bíblicamente para poder argumentar, ¿sí? Y para poder solicitar. Hay veces, hay personas que no son pacientes, ¿sí? No estamos hablando de un paciente de un hospital, estamos hablando de la paciencia del fruto. Entonces, si no hay paciencia, pues a veces se pone a prueba, ¿sí? Esa paciencia se pone a prueba de una o de otra manera, pero la idea es que no lleguemos a la impaciencia, ¿sí? Muchos quizás estamos allí en esa paciencia, ¿sí? A veces nos impacientamos, es normal, es natural porque somos seres humanos, donde hay injusticia sobre todo, ¿sí? Pero sí debemos ser diligentes, así que la respuesta para nuestra hermana Natasha, todo lo que esté a nuestra mano para poder, bueno, acelerar, hacer, tramitar, pues hacerlo, ¿verdad? Pero sin embargo, se debe tener paciencia, ¿verdad? Efesios 4:2. Efesios 4:2. De pronto alguien lo encontró hablando de la unidad en el Espíritu. Continúo leyendo, dice, fue la paciencia del Hijo de Dios la que le permitió orar en la cruz, ¿sí? Una prueba muy grande de paciencia en una situación muy difícil, ¿sí? Supremamente difícil, pero tuvo tanta paciencia el Señor que le permitió orar en la cruz. ¿Qué dice Efesios 4:2? Lo leo. La unidad en Amén. el... Gracias, hermana Mirna. La unidad del Espíritu. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy bien, y en el 3 dice, pues allí para ayudarle, hermana, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando solícitos estamos haciendo alusión a lo que decíamos hace un momento, nosotros debemos estar prestos, ¿sí? O sea, paciencia no quiere decir que todo cae y todo llega porque sí, no. Yo sé que ustedes no me están malinterpretando lo que estoy diciendo, sino estoy colocando simplemente un ejemplo, porque hay mucha gente que es súper paciente para absolutamente todo, ¿sí? Entonces, no, aquí dice la palabra de Dios. Y miremos lo que está sucediendo en el versículo 1. A ver, vamos a hacer otra vez alusión. ¿De quién está hablando? De Pablo. Hace un momento estábamos hablando de Pablo. ¿Qué dice el versículo número 1? ¿Dónde estaba Pablito? Estaba preso. Ah, bueno, ¿qué dice allí? Yo pues qué, preso en el Señor, ¿sí? Entonces estamos viendo otra vez otro ejemplo de Pablo, lo que decíamos hace un momento, donde él llegaba a mirar, llegaba a ver en la cárcel. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, aún estando allí privado de la libertad, nos invita a que andemos dignamente, ¿sí? Dignamente. ¿Qué dice? Hablando de la paciencia, con toda humildad. Y cuando aquí hablamos de humildad, pues bueno, dentro del fruto y algunos textos un poco más adelante, pues no estamos hablando de humildad en ropa o de humildad en zapato o de humildad, ¿qué digo yo?, en forma de vestido. No, no, el Señor está hablando de algo más Económicamente. profundo, está hablando de lo espiritual, no de lo externo, ¿sí? Porque muchas veces se conoce humildad con pobreza, humildad con el que no tiene, y no es esa humildad la que el Señor nos exhorta. Sí lo dice algunas veces, pero no es esa. Sí, o sea, ser humilde no es ser rico y andar andrajoso, con todo respeto. Eso no es humildad, sino está hablando del corazón, ¿sí? Del corazón. Por eso dice con toda humildad, porque, bueno, en otras enseñanzas que hemos tenido, hay ricos humildes, ¿sí? Para hacerme entender, hay ricos humildes. Entonces dice con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? Más adelante, pues ya sabemos el significado de mansedumbre, soportándonos. O sea, mi pregunta es, ¿necesitamos ser humildes y tener mansedumbre para soportarnos? Es lo que nos está diciendo el texto. Sí necesitamos, ¿verdad? Ser humildes y tener mansedumbre,
¿sí? Para soportarnos con paciencia los unos a los otros. En pocas palabras, el Señor nos llama a ser humildes y a tener mansedumbre para que haya paciencia. Si usted es humilde, hablándolo espiritualmente, y es manso, o hay mansedumbre hasta cierto punto, ¿sí? Vuelvo y recalco, pues nos soportamos, ¿verdad? Porque es que somos seres imperfectos, donde el Señor nos hace perfectos en lo espiritual, o vamos en el trámite de esa perfección, de esa enseñanza en lo espiritual, ¿sí? Tratando de corregir lo que no sirve a ese creyente en Cristo o a ese nuevo creyente en Cristo. Y así soportándonos. Imagínense solamente que no hubiera paciencia, que no hubiera humildad y que no hubiera mansedumbre. Yo me pregunto y les pregunto, ¿nos soportaríamos unos a los otros? ¿Qué creen Yo ustedes? creo que no, Si el Señor jamás. nos dice que debemos ser humildes y debemos ser mansos, ¿sí? Para que tengamos paciencia, pues debemos ser obedientes y decir, sí, Señor, dame más humildad, dame más mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre es ser manso, ¿sí? Pero no menso. Exacto, gracias, hermanita. Me Ay, ayudó allá. hermanita. Sí, Ay, Dios esa mío. es una. Entonces, una cosa es ser manso y otra cosa es ser lo otro, porque si somos lo otro, pues todo el mundo nos coge y nos baila, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, no. El Hijo de Dios es manso, ¿sí? Es manso, pero hay unos límites, ¿sí? Lo que decía hermana Natasha, claro, si yo necesito una cita médica y yo veo que hay negligencia de la persona y es porque no me la quiere dar, ¿sí? O por alguna razón no está en sus días de alegría, ¿sí? Y simplemente me dicen no hay, no hay, pues yo tengo que, vuelvo y repito, ser diligente y tratar de buscar los medios para que las cosas se den, porque lo que estamos necesitando tiene prioridad, ¿sí? Entonces yo sé que ustedes me entienden, ya somos maduros, aquí personas que hemos pasado por Pero trámites. la palabra blanda consigue más, pastor. Eso, calma la ira, ¿sí? Entonces la palabra blanda calma la ira, la idea no es llegar a una discusión, sino hasta donde podamos, ¿sí? Hasta donde podamos poder argumentar y salir con esa paciencia de lo que debamos hacer. Por eso dice con toda humildad. Luego, cuando dice solícitos, pues es como con premura, ¿no? O sea, con diligencia. Cuando habla de paciencia no quiere decir lo que decía hace un momento, ¿sí? Entonces, no, voy a esperar a ver si de pronto me llega, ¿qué digo yo? Me tocan a la puerta para un trabajito. No, 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 ¿sí? Hay que ser diligentes, hermanos. Yo sé que ustedes me entienden y hay que buscar también esa bendición de Dios. No todo como se cree o creen muchos viene de arriba, porque sí, no. Nosotros hacemos, bueno, en una predicación enseñábamos, nosotros hacemos lo imposible, perdón, lo posible, discúlpeme, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo que. Imposible. Imposible. Eso, así de sencillo. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Entonces, todo lo que sea imposible, Señor, allá te lo dejo a ti. Yo hago todo lo posible. Así de sencillo. ¿Listo? Bueno, esto es paciencia. Avancemos. Lucas 23, bueno, aquí tenemos entonces lo de Job. Dice, fue la paciencia del Hijo de Dios la que le permitió orar. Entonces tenemos el ejemplo del Señor que aún en la cruz oró. Imaginémonos por un momento la paciencia del Señor para estar en esa condición tan difícil que estaba, que se tomó el tiempo para orar, ¿sí? Para orar es un ejemplo muy grande. A veces, bueno, nosotros aquí ya haciendo un paréntesis, no, no tengo tiempo, voy rápido. El desayuno, el almuerzo, la comida, no. Hay que orar al Señor y el mismo Señor Jesucristo nos dice, tenga paciencia, sí, tenga paciencia con los hijos, con el esposo, la esposa, con quien vive allí cerca, tenga paciencia, sí, pídale al Señor, ore. Ahora dice, porque perdonándolos porque no saben lo que hacen. Fue lo que pidió el Señor en aquel momento cuando oró, perdónalos porque no saben lo que hacen, de acuerdo a Lucas 23:34. Y tenemos el ejemplo de Job. Entonces, Santiago 5:11, para adelantarnos y ir rápido. Santiago 5:11. Pasamos de la paciencia a qué, pastor. Santiago 5:11, mi hermana. A Job, vamos a mirar allí qué pasó con este personaje, un poquito. Santiago 5, versículo número 11. Si alguien lo tiene allí, con todo gusto, puede leerlo. ¿Qué dice Santiago 5:11? Job es un ejemplo clásico, ¿sí? De paciencia. Manifiesta en un santo del Antiguo Testamento. Creo que ustedes han leído Job, si no lo han leído, se lo recomiendo para que puedan ver lo que le pasó a Job, ¿sí? Muchas cositas interesantes le pasaron y aún así nunca renegó contra Dios. Eso era lo que estaba buscando sus hijos, la familia, los bienes. Quedó en una situación económica terrible, en un estado de salud terribilísimo,
¿sí? Su esposa lo dejó, su esposa lo invitaba a que rechazara a Dios, a que le dijera cosas. Job nunca accedió a eso. Por eso hablamos de la paciencia de Job. Ahí Santiago, tengo Santiago 11, pastor. Santiago hermana, 5:11. adelante, hermana, adelante. Santiago 5:11. En verdad, considerémonos dichosos a los que preservaron, perseveraron, perdón. En verdad, considerémonos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Muy bien, mi hermana, gracias. Entonces, bueno, aquí encontramos, solo en el contexto nos dice, sed pacientes y orad. A veces me incluyo, sí, vuelvo y repito, somos seres humanos y hay veces se nos olvida por una situación difícil donde quizás se nos sube el ánimo, ¿verdad? No. Entonces, recordemos siempre, dice aquí, sed pacientes y orad. Sí, ese es lo que dice el texto. Pero dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? En el versículo 7, ¿qué dice? Estamos en Santiago La 5. venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Venir el Bien, Señor, ¿sí ven? O venir sea, el tenga Señor. paciencia siempre. En pocas palabras nos dice, tenga paciencia siempre. Si es hasta la segunda venida de Cristo, pues no sabemos cuándo va a ser, si es antes que partamos o el Señor viene y somos transformados, pero nos invita a ser pacientes en todo momento. Difícil, claro que sí, usted puede decirme que sí, mi hermano. Pero dice, hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué hace el que siembra? Tiene paciencia, ¿sí? Uno no coloca la semilla allí y al otro día recibe los frutos, ¿no? Se necesita un grado de paciencia para ello. Y en el 11, la Biblia pues dice nuevamente, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Entonces, una persona que sufre, dice la Biblia, que es dichoso, pero en la paciencia, ¿sí? Así debe demostrarse. Dice, habéis oído de la paciencia de Job, ¿no? O sea, simplemente nos lleva ya, mire el ejemplo más grande de paciencia, o uno de los ejemplos más grandes bíblicamente de paciencia, Job, ¿sí? Y habéis visto el fin del Señor, ¿sí? El fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, invitados a tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. O sea, tenga paciencia siempre. Tratemos de tener paciencia siempre. Y segundo, pues dice allí que el Señor es misericordioso y compasivo. Cuando tenemos ese concepto de paciencia en la mente y nos tranquilizamos, pues el Señor vendrá allí y será compasivo en lo que estemos pasando y también misericordioso. ¿Sí? No debemos olvidarlo. 5. Seguimos adelantándonos. 5 dice benignidad. Entonces, la virtud, esta es una virtud que consideramos ahora y la vemos en el Señor Jesús cuando sus discípulos prohibían a las madres presentar a sus niños y Él les dijo, aquí sí está el texto, Marcos 10:14, Él estaba siempre asequible. Eso es importante resaltarlo, de que el Señor Jesús siempre estaba allí, ¿sí? Con las personas, enseñando, o sea, no había que hacer un protocolo, ¿sí? Para llegar allá. ¿Será que me permiten una cita con el Señor para qué día y para qué hora? No, era asequible, ¿sí? Marcos 10:14. Era considerado y cortés con las personas. En los círculos mundanos muchos consideran que esta virtud es una señal de debilidad, pero para el cristiano es señal de grandeza y tenemos varios textos, Salmo 18:35, Efesios 4:32, y todos recordamos lo que dice Marcos 10:14, donde dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es que El reino de reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que pasaba en esa virtud de Jesús, benignidad, ¿sí? Vengan, tranquilos, no necesita protocolo. ¿Por qué hace alusión benignidad con respecto a los textos y a lo que dice que es una virtud? Porque en los círculos mundanos, estamos hablando ya en el mundo, muchos consideran que esta virtud es señal de debilidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer antesala, porque hay que hacer lobby, ¿sí? Creo que lobby es hacer espera. Si entonces usted llega a un ejemplo, tomemos solamente un ejemplo, bueno, el doctor X, ¿sí? Entonces vengo a visitar al doctor X, no sé qué, ta, ta, ta. Sí, señor, regáleme un segundo a ver si tiene tiempo.
Entonces, no, no, señor, venga la próxima semana y le aparto la cita, pero no estamos hablando de un médico, ¿no? Sino de una persona que se hace llamar doctor de acuerdo a su profesión, llámese el título que tenga, pero es el protocolo que se toma. Por eso decimos que es lobby o espera, ¿sí? Una persona que, o bueno, no tiene tiempo, porque puede ser así, o otro que tiene el tiempo, pero dice, no, 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 hoy no, otro día. Entonces, es lo que sucede en el mundo, ¿sí? Consideran que es una virtud, que es una virtud, perdón, pero que es una señal de debilidad, o sea, muestran su poderío, su fuerza, ¿sí? Tratando de mostrarse de esta manera. Pero para nosotros, para usted y para mí, es una señal de grandeza, ¿sí? Ser asequible, vuelvo y repito, el mismo Señor nos enseña, ¿sí? Él estaba siempre, siempre allí. ¿Qué necesita? Siga, coménteme en qué le puedo servir, en qué le puedo colaborar, ¿correcto? Salmo 18:35 o Efesios 4:32, rápidamente alguien que lo haya encontrado. Me diste a ti mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ok, Efesios 4, ¿sí, mi hermana era este? No, Salmos Ah, bueno, mi hermana, muchas gracias. Salmo 18:35. Y el 4, 32, Efesios 32 4, dice, si está hablando de la benignidad, ¿no? O sea, ser buenos. Y dice en el 32, antes sed benignos, ¿sí? Unos con otros. Nuevamente nos invita a que esa benignidad o ser bueno, misericordioso, es con todos, ¿sí? No solo un ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo. No es que yo soy bueno, pero en la casa, ¿sí? Entonces había otro ejemplo allá donde decían, o donde podemos entender que muchas veces es cristiano en la casa, pero afuera es otro, ¿sí? O lo contrario, afuera es cristiano, pero adentro, hay unos términos fuertes, casi no me gusta usarlos, pero donde dicen que afuera es cristiano, pero que adentro es un demonio. Estamos hablando de las casas, ¿sí? De la Ujú. familia, allí internamente, ¿sí? Entonces son ejemplos para hacerme entender. O es cristiano en la casa y afuera es un demonio, o al revés, no debemos ser la misma persona en todo lugar. ¿Sí? La misma persona en todo lugar y asequibles en las medidas de las posibilidades para todos. Por eso en el 32 dice, antes sed benignos, ¿sí? Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Eso hace parte de la benignidad. Que no es fácil, puede preguntarse usted allí, claro, todo lo que estamos viendo aquí no es fácil porque todo esto es sobrenatural, es lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Bondad, Pastor, sí, mi hermana, adelante. o sea que benignos es perdonarnos unos a otros. Eso significa esa palabra. Ser buenos, hermana, ser buenos y no darnos como qué decir allí, como un título de importancia, ¿sí? Se puede decir así, como un título de importancia y negarnos a la gente, ¿verdad? Sino ser bueno, ser benigno, resumiendo con el 32, y no solamente, obviamente vuelvo y repito, muchas veces es bueno solo con la familia, ¿sí? O a veces es bueno con los hermanos, pero vaya pregunta en la casa. Sí, me hago entender. Entonces, no, benigno es benigno en todo Sí. lugar. Por eso aquí nos da el ejemplo del Señor Jesucristo con los niños, con todos, y nos deja como consejo que Él estaba siempre, ¿sí? Asequible, siempre. O sea, siempre estaba allí presto a las personas. ¿Correcto? Entonces, es ser bueno. Pero de la Biblia dice que no hay nadie bueno, que todos somos malos. Ay, Sí, Dios mío. o no estamos hablando de bueno para salvación, o sea, no, yo soy tan bueno que ya soy salvo, no, no es ese tipo de benignidad, porque esto es un fruto, recordemos que es un elemento del Mm, fruto del Espíritu, ¿sí? mm, Entonces no es de nosotros, sino que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos ajá. convence para que seamos asequibles a las personas, para que perdonemos, porque es una habilidad que desarrollamos, para que tengamos misericordia por otros y así como el Señor nos perdona, nosotros debemos perdonar, ¿sí? Ah, listo, Eso es pastor. ser benigno, ¿correcto? ¿Sí, correcto? Bueno, Sí, hermanito. Sí. bondad, bondad. No es para salvación, no es ser bueno para salvación, hermana, sino elemento de fruto del Espíritu, ¿sí? Como fruto. Ya es para creyente en Cristo, ¿sí? Ajá. Ya somos salvos. Entonces simplemente es un acto, ¿verdad? Que está como elemento incluido dentro del fruto del Espíritu. Un ejemplo, ustedes no me han hecho esa pregunta, pero usted puede decirse allí, y voy a devolverme un poquito. Aquí usted puede decir, hermano, pero es que de los elementos que aparecen allí del fruto del Espíritu, pues yo siento por ahí amor, paz, pero a mí me queda un ejemplo grande, paciencia y también Sí. tengo gozo, ¿sí? Pero benigno creo que no mucho.
O puede decir de pronto de bondad no mucho. Es probable, porque vuelvo y repito, estamos en el paso a paso de la enseñanza del fruto, ¿sí? Estamos creciendo, ¿sí? Quizás no lo tenga en ese momento o esté empezando, pero desarrolle la benignidad, ¿sí? Comience a perdonar, comience a ser misericordioso. eh, Hay que comenzar a hacerlo, ¿sí? Para poder desarrollar, ¿sí? Esta virtud que está incluida para nuestra vida cristiana, ¿correcto? Sí, pastor. Bueno, ahora bondad, entonces tenemos Lucas 10:34. Se nos fue el tiempo. Lucas, Lucas. Espero no ser la clase más larga de todos. Lucas 10:30. Lo leemos, ¿lo leo? O alguna hermana. Lucas 10. ¿Lo Amén. leo, hermanito? Evangelio, sí, mi hermana, si lo he encontrado allí, la idea es que puedan Mira, participar. listo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Muy bien, hermana, aquí estamos hablando del buen 5. samaritano. ¿Se encontraron en el contexto, allá en el versículo 25, un título? El buen samaritano. Ok, está hablando de bondad, ¿sí? Entonces, Ujú. la historia del buen samaritano nos enseña lo que es la bondad, ¿sí? Es amor demostrado, ¿sí? Entonces, en el primer punto allí decíamos amor. Ya miramos qué es amor, qué tipo de amor, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que es amor demostrado. No es solamente decir, no, es que yo soy tan amoroso, eso el amor me desborda por los poros. No, estamos hablando de ser bueno, ¿sí? Benigno con otros. Bondad, ¿sí? Entregar, dar. Ese es el amor demostrado a otros en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que hubo una clase donde veíamos que todo lo que hagamos, llámese una dádiva, una ofrenda, una persona, una ayuda, hay que decirle en el nombre de Cristo, hoy le voy a ayudar. Sí, en el nombre de Jesús, le voy a dar, le voy a entregar, vamos a hacer esto, para que sea en el Señor. ¿Sí me hago entender? No en nosotros, ¿correcto? En el nombre de Cristo, hoy vamos a hacer esto. Entonces, es demostrado ese amor a otros en el nombre de Jesucristo y es a ver bien a quien no puede recompensarnos, que esto también es un tip muy importante. Y eso yo sé que lo podemos detectar desde el mismo instante que el Señor cuando coloca la bondad en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, yo no puedo dar al que me va a dar solamente, no. Allí es donde está la bondad. ¿Sí? Yo sé, yo entiendo que al que le voy a ayudar hoy, ¿sí? O al que ayudé ayer o hace un tiempo, pues lo estoy haciendo es porque es un acto de bondad en Jesús, no para recibir después una ayuda. ¿Correcto? Eso es bondad. Lucas 10:34-35, rápidamente, dice allí, en cuanto al buen samaritano, dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice el versículo número 34. Aquí habla el mismo Señor Jesús, ¿sí? Estamos hablando de que Jesús responde, eh, a ver, desde el 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Entonces fue la condición de ese samaritano y resumiendo, pasaban personas, ¿sí? Como a veces nos puede suceder a nosotros y ve una persona que está herida o necesita quizás alguna ayuda y nosotros miramos y seguimos, ¿qué? Caminando, la seguimos derecho, pero no nos detenemos de pronto a preguntar si necesita algo o si se le puede ayudar en algo. Eso fue lo que hizo el Señor. Él se detuvo, ¿verdad? Curó, como dice aquí en el texto, y cuidó de él en el versículo 34. Y en el 35 dice, otro día, al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hablando de bondad. Entonces la bondad se puede representar de muchas maneras, ¿sí? En lo físico y en lo espiritual, ¿sí? Bondadosos, podemos ser igual en un momento difícil con recursos, ¿sí? De muchas maneras a diferentes personas en la iglesia o también fuera de la iglesia. Aquí estamos hablando del buen samaritano, ¿correcto?
Preguntas en cuanto a la bondad. Señor, todo bien. Todo muy bien. Una Difícil, fácil. pregunta, pastor. Yo lo que digo es que hay que ser muy cuidadosos Sí, claro que sí, en hermana. cuanto a ayudar a otros, porque aquí se le puede formar a uno un problema. Sí, así es, mi hermana. Hay que tener precaución porque, bueno, Dios nos da la sabiduría, ¿sí? Él sabe que lo que estamos haciendo es con una buena intención y que lo que menos deseamos es una dificultad con una persona, ¿verdad? O que la persona se tome atributos que no le corresponden y ya pase de la bondad, digo yo, abriendo aquí unas comillas, ya llegar de pronto a nuestras casas, a desayunar, almorzar, comer, llámese creyente, sí, llámese creyente o llámese una persona externa, ¿sí? No, yo Porque lo todo que tiene... digo, pastor, es que en una ocasión una persona la iban a desalojar de su casa, era compañera de trabajo y yo le dije, bueno, por una semana te puedes quedar en mi casa y la misma pastora de la iglesia me dijo, ni se te ocurra, Natasha, no la metas en tu casa porque eso te puede causar problemas. Ella tiene problemas, ella está acostumbrada a vivir de todo el mundo. Mándamela para la iglesia que nosotros la ayudamos. Y eso Ujú, para mí fue brutal, pastor, porque ella me llamaba y yo le decía, no, ya te mandé a mi esposo con las cosas para que limpies el sitio que tienes que entregar, pero de allí te va a llevar a la iglesia y ellos te van a ayudar. Y ujú, tú me dijiste y yo me voy para tu casa, y tú me dijiste y yo me voy para tu casa. Fue duro, pastor, pero yo obedecí la guía de la esposa del pastor que me decía, mándamela para acá porque tú no puedes meter esa persona en tu casa. Y ujú, yo lo quería hacer con mucho amor y ella después me dijo, Natasha, te hubieras metido en un problema enorme. ujú. Bueno, muy bien, pues se contó con la sabiduría ya el conocimiento, porque muchas veces cuando hay conocimiento es bueno prevenir. ¿Verdad? Entonces usted puede prevenir y evitarle a un hermano o una hermana una dificultad, pues es bueno hacerlo. Eso pasó, algo curioso, casi finalizando. Con las personas, un ejemplo de que están en su casa o si usted hace el ejercicio de personas que arriendan y se ha conocido de gente que por sacar a esas personas de su casa son capaces de pagarle arriendo a esa persona en otra casa y dar Sí, un buen señor. testimonio y dar un buen testimonio de esa gente, ¿sí? Decir, no, son maravillosos, son muy cumplidos y van y le pagan el mes y se quitaron el problema de encima, pero se llevaron el problema ¿para dónde? Para el Otra otro. casa. Exacto, entonces no, la idea no es actuar de esa manera, sino primero ser prevenidos, ¿sí? Tener Pero prevención, honesto. sí, ser honestos, hablar con las personas y si usted puede prevenir a otro de una dificultad, qué bueno que lo puede hacer, ¿sí? Porque estamos es hablando en el nombre de Cristo de una dificultad mayor que de pronto usted ya la tuvo, otro la tuvo, pero que va a ser enviada para otra persona. Entonces, ¿se necesita ser bondadoso? Claro que sí, pero hay que tener cuidado. Sí, y en esto hay muchos ejemplos. Sé que ustedes me ayudarían tanto en la calle o en un hospital o en una cárcel. Hay que tener cuidado, sí, sobre todo tener mucho cuidado cuando se va a tener este tipo de bondad con las personas. Otros pueden tomarlo de otra manera, ¿no? Entonces, esa palabra bondad la pueden cambiar de otra manera algún tipo de interés o lo que sea, y no es así. Debe ser totalmente diáfano y claro lo que estamos haciendo, como nos dice aquí la palabra del Señor en Lucas 10:34-35 como un buen samaritano, que no es fácil hoy en día, claro, porque aquí dice que el Señor curó, ¿sí? Dice que cuidó, curó, se acercó, vendó, utilizó aceite, vino, en fin. Lo llevó al mesón, o sea, lo llevó a un lugar especial también para poderlo cuidar. Si se puede hacer, si es una persona cercana, usted la conoce, pues no hay que negarlo. Pero si no se puede hacer, Dios lo entiende. ¿Correcto? Fe. A esta Señor. palabra se le puede dar varios significados y hay varios textos, pero bueno, creo que por razones de tiempo no alcanzamos. Entonces, fe, ya entendemos que es Hebreos 11:1, dice que a la fe, como fruto del Espíritu aparece fe en Dios, de acuerdo a Marcos 1:22, fe en otros y fidelidad, que hace un poco alusión a la bondad, ¿no? Entonces, cuando tenemos fe en Dios, de acuerdo a Marcos 11:22, pues todos lo entendemos.
¿sí? Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe en otros porque esperamos eso. Un ejemplo cuando hacemos el ejercicio de bondad, ¿sí? Yo tengo fe en esa persona, es un tipo, ¿sí? De fe. Hay diferentes tipos de fe, la fe que obra, la fe mental, la fe histórica, ¿sí? No solamente se habla de fe y cuando nos hablan de fe nosotros creemos que es la misma fe que usted y yo tenemos, no, ¿sí? Hay que indagar un poco más y saber qué fe es la que la persona profesa para saber si estamos hablando del mismo tema y del mismo idioma o si están hablando de otro tema, porque el hecho de que nos nombren fe no quiere decir que sea el mismo concepto bíblico que usted y yo manejamos. Entonces hay muchas personas que manejan la fe en Dios, sí, pero de diferentes maneras, como lo que sucedió en esta semana que pasó, ¿sí? Muchos profesaron fe, pero hay que comenzar a estudiar qué fe es la que profesó o lo que profesa esa persona. Fe en otros, necesitamos tener fe en otros, ¿verdad? Prontitud en creer aquello que es bueno y demora en creer lo malo hasta que haya pruebas suficientes. Aquí esto es importantísimo porque muchas veces nos pueden dar un mal testimonio, ¿sí? Y nosotros no lo creemos, pero nunca preguntamos o nunca hubo una prueba si eso fue así o no fue así. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto ha pasado, ¿sí? Hasta en nuestras propias vidas. Entonces, la idea es, bueno, como dice aquí, prontitud en creer aquello que es bueno y demora en creer lo malo hasta que haya pruebas suficientes. Pues si no hubo pruebas o si de pronto es una mentira, pues eso se llama tener fe en otra persona. Y fidelidad, que es veracidad en hablar, honestidad, ser digno de confianza, ¿sí? Qué bueno es poder ser digno de confianza, ser honestos con las personas para ganarnos esa confianza con ellos y bueno, ser veraz en hablar, o sea, decir lo que es, de acuerdo a Tito 2:10. Luego, sí, menor. ¿Alguien iba a aportar algo allí? No. Muy bien, mansedumbre. Entonces, cuando el mismo Señor se ciñó y lavó los pies de sus discípulos, nos dio un ejemplo de mansedumbre que no podemos olvidar, de acuerdo a Juan 13:1-17. Tenía todos los recursos de Dios, o sea, el Señor Jesús, Él es dueño de todo, sin embargo, fue verdaderamente humilde, ¿sí? No se ocupó de sí mismo ni buscó lugar para sí, pues tomó lugar más humilde, de acuerdo a Primera de Timoteo 6:11. Y finalmente, templanza. Esto significa dominio propio, esto es importante también, se aplica particularmente a nuestras pasiones y apetitos. Debemos ser santos y continentes, absteniéndonos de lujuria y practicando la moderación en las cosas legítimas. El cristiano debe llevar una vida disciplinada. No debemos estar dominados por ningún vicio, aquí quedó resaltado. Sí, no debemos estar dominados por ningún vicio. Si de pronto hay algún vicio en la vida, pues aquí dice que no debemos estar dominados. Hay que orarle al Señor, hay que pedirle al Señor y que todo esto vaya menguando y que el Señor vaya creciendo en la persona. Gálatas 4:19 y Colosenses 1:27. Si es posible, Gálatas 4:19, con esto terminamos. Colosenses 1:27. O Colosenses, mi hermana. Sí, señora, gracias. No, era que no se me ve la cita a mí porque me sale Ah, un pedazo negro ahí, un cuadrante, no sé por qué. Colosenses 1:27 o Gálatas 4:19. Cualquiera de los dos, mi hermano. Amén. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Está hablando de la gloria en Cristo. Eh, a ver, regálame un segundo, 1:27, pero era solo Colosenses. Ah, sí, Colosenses 1:27. Sí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. O sea, está hablando a nosotros. Nosotros hacemos parte de los gentiles, no somos judíos del pueblo de Israel, somos llamados de esta manera, pero Él quiso darnos a conocer las riquezas de su gloria, ¿sí? Es importante poder conocer la palabra de Dios y es un privilegio que es en Cristo en vosotros la esperanza, ¿sí? La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas 4:19, de pronto hace más alusión allí al tema. Gálatas 4. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muy bien, entonces allí estamos hablando del dominio propio, ¿sí? Como decía por ahí una hermana alguna vez, no es demonio propio, sino dominio, ¿verdad? Entonces cada uno debemos tener ese dominio, ¿sí? Tener templanza, particularmente, vuelvo y repito, a nuestras pasiones y apetitos. Entonces la idea es que podamos decir no a lo que es no y decir sí a lo que es sí, ¿sí? Debemos ser santos, es la invitación que la palabra de Dios nos exhorta. Soy santo, debo ser santo, debo ser continente. Este término continente habla expresamente en la juventud, ¿sí? Porque de una u otra manera también el texto está desarrollado para jóvenes y estaba el término incluido, ¿sí? Para los jóvenes. Igual pues aquellos que... Continente es contenerse, pastor, Sí, mi hermana, de las relaciones afectivas, controlarse, pero no como mezcladas control. con la carne. Ah, ya. Exacto, entonces es continente, sí, continencia, era un don que tenían algunos en la antigüedad, pero es lo que exhorta el texto, vuelvo y repito, como es un estudio también para jóvenes, para que ellos también sean continentes santos y también obviamente nosotros, pero recordemos que hay hermanos, hermanas o matrimonios, ya están casados y eso pues no le podemos decir que sean continentes, es un matrimonio y está avalado por el Señor, pero sí debe ser ese joven o esa jovencita pues santo, separado por y para Dios y continentes absteniéndonos, como dice aquí, de lujuria y practicando la moderación, ¿sí? De las cosas legítimas, ser moderados. Entonces Gálatas 4:19 finaliza diciendo esto, hijitos míos, está hablando a creyentes en Cristo, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está hablando del crecimiento, ¿sí? Y en el contexto de la exhortación contra el volver a la esclavitud. Entonces usted y yo no podemos permitirnos ser esclavos de la vida antigua. ¿Sí? Por eso está hablando aquí de pasiones, de apetitos, no, hay que tener templanza, un dominio, ¿sí? Sí es sí, no es no, punto. No hay términos medios, ¿sí? Es lo que nos enseña allí el fruto. Finalmente, mis hermanos, nos encontramos ya finalizando el resultado, ¿no? Entonces, si hay fruto, pues esperemos que esté así, como aparece aquí en la imagen a dos manos, en todo lo que hemos visto, en cada elemento, en cada habilidad, en cada virtud, de acuerdo al fruto del Espíritu, y que podamos ofrecerlo al Señor y también ofrecerlo tanto a la iglesia y todo lo que el Señor demande de nuestras vidas en conocimiento y en práctica. Sí, entonces, el fruto del Espíritu Santo, que sea de esta manera. Que Dios nos siga ayudando, amados hermanos y hermanas, en cuanto a nuestra vida espiritual. Hay unos símbolos que habían aquí ya finalizando, donde dice el fruto del Espíritu como resultado, ¿no? Ya para irnos, como resultado el fruto del Espíritu es el resultado de caminar con Dios. Si usted y yo no caminamos con Dios, si no obedecemos, si no leemos, si no oramos, si no asistimos, si lo que leemos no lo llevamos en práctica, si no memorizamos, pues aquí dice que el fruto del Espíritu es el resultado de caminar con Dios. Y pues cuando hablamos de caminar es permitirle a Él que obre y trabaje con nosotros todos los días, a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, porque vamos creciendo, no es de un momento a otro, sino el Señor obra, ¿sí? En cada una de nuestras vidas en un tiempo, en una velocidad, en cada uno. Nuestra luz, Pastor, sí, una señor, preguntita. sí, mi hermana. Ayer o hace 2 días había una discusión en una clase sobre espíritu con mayúscula y el espíritu con minúscula. Ah, ya, El fruto del espíritu es la vida espiritual de nosotros, pero yo sí, se lo veo a usted ahí con mayúscula. sí. El fruto del Espíritu. Entonces, algo importante, hermana, y eso va en las mismas lecturas, en la comprensión de ¿Puedo lectura, colgar la ropa? sí, en la comprensión de lectura Aquí y, lo que y, y en tenemos la que dejar exégesis que es, hagamos en la Biblia. si Cuando nosotros ustedes se tenemos cosas con encuentran, los inseguros, meter la puerta, aló, entonces voy allá, no sé, yo, voy a echar por esta ahí vi a alguien hablando, ya silenciamos. Cuando nosotros encontramos espíritu, hermana Natasha, y para todos nuestros hermanos aquí presentes y los de Facebook, cuando encontramos ese espíritu con mayúscula, en una gran mayoría de veces se refiere a la tercera persona en la Trinidad, ¿correcto? Pero en el contexto, usted y yo debemos tener mucho cuidado cuando leemos espíritu con minúscula, ¿sí? Porque cuando habla de espíritu con minúscula puede ser o un espíritu o puede ser el aliento de vida que el Señor nos ha prestado, ¿correcto? Otro tipo de enseñanza que tenga que ver con espíritu.
o el aliento de vida. No lo olviden, el aliento de vida en cada uno de nosotros. La comprensión del texto nos enseña que el Espíritu Santo es uno y el aliento de vida en el ser humano es otro. ¿Sí? Y el aliento de vida del ser humano es al que se le llama también a veces espíritu. O sea, ese aliento de vida a veces se denota de esa manera. Por eso hay que leer muy bien el contexto, ¿sí? Y mirar con mucho cuidado o hacer exégesis al Pero versículo. aquí en lo que usted está poniendo, pastor, el fruto del Espíritu es el resultado de caminar con Dios. Sí, mi ¿Ese hermana. es el Espíritu Santo? Claro que sí, mi hermana. Claro que sí, Ok, porque estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. ¿Correcto? perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula, ¿correcto? Ese es el resultado del Espíritu Santo, del trabajo que se ha hecho con el Espíritu Santo. Y finalmente, pues bueno, esto nos lleva a crecer, ¿sí? A crecer en amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, ¿correcto? Aparecen unos simbolitos allí que hacen alusión de pronto a cada uno de ellos donde ser amable pues hace un regalito, donde hay paciencia nos da un reloj, donde la paz pues asemeja allí a lo que colocan hasta los presidentes de una palomita, pero solamente es una figura. De la alegría, dos personas pues igual alegres con sus brazos arriba, del amor que la figura es el corazón, de la bondad cuando saludamos a otros, eso es ser bondadoso de una manera, de fidelidad con Dios, de la humildad y del dominio propio. Entonces, muy bien. Mis hermanos, gracias al Dios y Señor del tiempo que nos permite hasta hoy. Excusas allí, Gracias a usted, pastor. muchísimo, muchísimo. Casi fueron 2 clases en una, pero gloria a Dios por cada término, por haber estado en la clase, por su paciencia, ¿verdad? Puesta también en ella. Y bueno, esperemos en 8 días voy a tomarme la clase exacta, sino que hay mucho que mirar, eso que nos detenemos solo en algunos conceptos. Así que espero no ser la clase más larga y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Listo, próximo martes 9 de la mañana estaremos continuando con las lecciones de vida cristiana, ¿correcto? Preguntas, inquietudes, dudas. Pastor, usted envió el examen 5 porque yo no lo recibí, yo no lo tengo. Sí, claro que sí, mi hermanita. Si algo apenas termine aquí la clase, me permito Y enviarle. usted va a enviar el 6 también. Sí, señora, el viernes. Los viernes envío evaluación para que puedan tener ahí No, tiempito. pero yo no recibí el 5, pastor, si me lo puede enviar para poderlo hacer, porque yo aquí viendo todo tengo hasta el 4. Bueno, mi hermana, con todo gusto, entonces terminamos clase y le envío la clase 5 en Mil evaluación. gracias, pastor. Mil Dios les gracias. bendiga. Gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo martes. Gracias, hermanos, muy amable. Dios les bendiga a todos. Bueno, mi hermana, a ustedes por su paciencia y gracias por habernos acompañado en esta mañana. Excelente día. Bendiciones.